¿Cómo se te ocurrió entrar a la Fuerza Aérea? ¿Venís de familia militar? No, nadie militar. Absolutamente nadie. Fue una cosa totalmente accidental. En realidad yo quería ser guardaparque. Yo ya había terminado de estudiar enfermería y veterinaria Sí. y quería ser guardaparque. Me fui a anotar a parques nacionales y no me aceptaron por ser mujer. Entonces cuando salí de ahí, venía en el 132, yo en ese momento vivía en Caballito, y estaba muy enojada. Y veo un afiche de Fuerza Aérea invitando a personal militar, a ingresar como personal militar femenino a enfermeras. Y dije, bueno, la Fuerza Aérea, en ese momento no había mujeres en ningún lado, no había mujeres en ninguna Fuerza Armada, en ninguna Fuerza de Seguridad. Por eso me llamó la atención, evidentemente. ¿Y Y qué dije, año era? en 1980, Sí. en marzo de 1980. Entonces realmente a mí me llamó la atención eso. Y dije, bueno, voy a ver de qué se trata. Ya que los guardaparques no me quisieron, voy a ver qué pasa en Fuerza Aérea. Y yo creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Ingresé en Fuerza Aérea cuando todavía no se hacían los cursos mixtos, tampoco. Igual que en el resto de la educación, en el único lugar donde la educación era mixta era en la universidad. Sí. Bueno, en la escuela de suboficiales nosotros no hicimos el curso de asimilación a suboficial, sino que lo hicimos en el hotel de Ezeiza y hicimos las prácticas en las piletas de Ezeiza, totalmente separadas de los varones. ¿Eso para enfermera? Sí, es decir, nosotros no, ya todas ingresamos ya con terciario universitario completo. Sí. Por lo tanto, ingresamos mal como suboficiales. Deberíamos haber ingresado directamente como oficiales. Pero, teniendo en cuenta que éramos la primera vez que ingresaba una mujer, ¿no es cierto?, en las Fuerzas Armadas, yo creo que quisieron probar primero qué pasaba si nos ingresaban como suboficiales. Yo creo que esa fue la intención, porque cuando volvimos de Malvinas nos hicieron el curso de promoción a oficial, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y aprobé todos los exámenes, psicofísico en el IMAE, los de conocimientos, los de prácticas, todo. Y después que terminamos el curso de promoción, de asimilación en Ezeiza, yo fui designada al Hospital Aeronáutico Central como enfermera jefe de terapia intensiva, trasplante renal, quemados. Sí. Y ahí estuve hasta el año 80, ahí estuve toda mi carrera en Fuerza Aérea, es decir, yo siempre estuve en terapia intensiva. ¿Y cómo te enteraste de Malvinas? De Malvinas. Mi papá me despertó a las 6 de la mañana, que siempre él me despertaba para ir al hospital, me despertó para desayunar y me dice, ¿sabés que ocupamos Malvinas? Las Malvinas vuelven a ser Argentina. Yo dije, papá, ¿de dónde estás sacando eso? Lo acaban de decir en la radio. Por supuesto que salí corriendo para el hospital. Y el hospital era toda una efervescencia total. Nadie sabía nada. Sí. Así que bueno, lo primero que me dijo el jefe de terapia intensiva, en ese momento el primer teniente Müller, que me ocupara de armar los BEM, que eran los botiquines de emergencia médica, que van en todos los aviones de evacuación aeromédica, ¿no? Así que bueno, empecé a hacer los pedidos, cosa que se hacía todo manuscrito, no es como ahora que había mail, nada. Y tenía que pasar de dirección en dirección, cosa que llevaba un tiempo, no es como ahora que todo es automático, ¿no? Sí. Así que bueno, después que empezaron a llegar los insumos, empecé a armar los BEM y esto fue durante todo el mes de abril. Durante el mes de abril fueron enviadas 5 enfermeras militares al Hospital Rubicable que se armó en Comodoro Rivadavia, que en un primer momento estaba destinado a Malvinas, a Puerto Argentino, pero después se hicieron estudios de terreno y se comprobó que como era muy pesado podía tener problemas en cuanto a la infraestructura y eso, y se decidió dejarlo en Comodoro, cosa que realmente fue maravilloso, porque si no lo hubiéramos perdido, porque al habernos rendido hubiera quedado allá y no hubiéramos tenido más Hospital Rubicable. El Hospital Rubicable tiene 11 módulos, es un hospital de alta complejidad. En este momento está emplazado en el helipuerto del Hospital Aeronáutico Central y durante la pandemia se usó para atender a los pacientes COVID. Sí. Así Creo que lo llevaron también para
Sí, para Haití, para África, por todos lados anduvo. Sí. Todo eso gracias a que nos fue a Malvinas. Sí. Bueno, y 5 enfermeras fueron destinadas en el mes de abril. En mayo fuimos otras 5 y volvieron esas. Y en junio fueron otras 5, ¿sí? Y vos estuviste En mayo. En mayo. Exactamente. En mayo en Comodoro. En Comodoro, Sí. y por supuesto, bueno, hice evacuaciones aeromédicas en Merlín de terapia intensiva dentro del continente, ¿no es cierto? Porque el Merlín no tiene tanta autonomía como para cruzar. Aparte, no se justificaba arriesgar un avión de la envergadura en cuanto a complejidad del Merlín para cruzar, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, nosotros íbamos a buscar a los que, por ejemplo, a los pilotos que se eyectaron y que tenían por el traumatismo, o a los que tuvieron, que se hundió algún buque y también, y los llevamos a Comodoro. Sí. ¿Y eso lo tenían en algún lugar específico para ir a buscarlos? No, Dependía de dónde llegaban. donde llegaban, claro. Yo estuve en Tribilín y estuve en San Julián y en Río Gallegos. Sí. Y bueno, concretando, llegaban, se hacía el triage, y los que cuando se hacían las evacuaciones aeromédicas desde Malvinas también. Es decir, llegaban a la pista que estaba al lado del hangar de YPF, y ahí al lado estaba armado el hospital reubicable. Entonces, todos los pacientes iban primero al hangar, ahí se hacía el triage, se los dividía según la gravedad, según la necesidad de atención y según la fuerza a la que pertenecían, y se decidía su evacuación. Los que estaban más graves o demoraba más la evacuación, entonces se internaban en el hospital reubicable. El hospital reubicable era un hospital de tránsito, es decir, a partir de ahí después eran derivados donde correspondían, ¿no es cierto? Está bien. Y bueno, ¿cómo fuiste ¿Cómo llegué a viviendo las Malvinas? distintas etapas? Sí. ¿Cómo llegué a Malvinas? Bueno, mientras que estuvimos en Comodoro, yo debo reconocer que el apoyo del grupo es algo que no se puede comparar, digamos, porque no hubiéramos, yo creo que muchos no hubiéramos podido sobrevivir a la tensión si no fuera porque el equipo siempre te apoya, siempre estamos uno viendo cuál es el que está más decaído para levantarlo. Nosotros, por ejemplo, nos pasaba que de repente los pilotos venían al Rubicable a tomar un café antes de irse a un vuelo y después no volvían. Y vos decías, estuvo acá ayer y hoy ya no está más. Y eso cuesta mucho manejarlo, ¿no es cierto? Cuando estás en una situación de gran tensión, ¿no? Sí. Así que yo creo que el grupo ayudó muchísimo. Yo, por suerte, me tocó un equipo excelente, muy compañeros todos. Con decirte que nosotros dormíamos en una habitación re chiquitita, sería 2 metros por 2 metros, con camas cuchetas. Sí. Y los varones pusieron un cartel afuera, campo minado. Y todo el tiempo estaban buscando la forma de que no decayéramos, o que el que estaba más triste pudiera encontrar el camino para poder ser útil de nuevo, porque cuando vos estás angustiado no sos útil. Esa es la realidad, ¿no es cierto? ¿Y te podías comunicar con Buenos Aires? ¿Tenías problemas? No, en ese momento era difícil. Cada tanto podíamos, yo en todo ese mes pude comunicarme una sola vez por radio, pero recibíamos cartas de nuestros familiares y nosotros también mandábamos cartas. En ese entonces existían las cartas manuscritas, que todavía guardo algunas, evidente. Tus padres tenían noticias tuyas. Claro, de que estaba en Comodoro. Lo que sí nunca supieron que fue Malvina hasta el 3 de mayo de 1983, cuando Fuerza Aérea condecoró a todos los que estuvieron en Malvinas. Y entonces me citaron. Y mis padres fueron. Mis padres siempre eran muy de acompañarme a todos lados, ¿no?
Entonces fueron y cuando dijeron que había estado en Malvinas, cuando terminó la ceremonia me dijeron, ¿cómo vos estuviste en Malvinas? Sí, pero fui y vine, no pasa nada. Pero era la guerra, ¿viste? Y bueno, pero ya en ese momento ya no se preocupaban. Si yo se los hubiera dicho antes, hubieran estado preocupados inútilmente, porque esa es la realidad, no servía de nada decírselo. Y bueno, ¿y cómo llegas a Malvinas? Y bueno, se produjo el desembarco inglés y evidentemente empezaron los combates cuerpo a cuerpo y empezaron los desembarcos en los que también se acercaban más los aviones y bueno, empezó a haber más, evidentemente, víctimas, ¿no es cierto? Y más heridos. Entonces, de Puerto Argentino pidieron una evacuación porque estaba sobresaturado el hospital de Puerto Argentino. Entonces, el primer teniente Smith en ese momento me dice, tenemos que traer muchos pacientes. ¿Vos nos querés acompañar? ¿Puede ser que nos acompañes? Nosotros no estábamos en las tripulaciones de vuelo, las mujeres. No estábamos incluidas en las tripulaciones de vuelo, excepto yo que hice las de terapia intensiva. Y bueno, le digo, sí, yo no tengo ningún problema. Para mí siempre que si yo ingresé a Fuerza Aérea, es una fuerza armada, si hay una guerra, uno sabe que tiene que ir a defenderlo. Y es parte de tu instrucción eso. Es decir, no es algo que no me parece que yo tuviera derecho a decir que no. Por lo tanto, bueno, dijo, bueno, ya voy a avisar para que te incluyan en la tripulación de vuelo. Bueno, fuimos, las evacuaciones siempre se hacían de noche. Salimos como a las 10 de la mañana, rumbo al Hércules. Cargaron los containers, porque en todos los vuelos se llevaban containers con todo lo que pedía Puerto Argentino. Por lo tanto, el Hércules iba lleno. Nosotros íbamos acostados arriba de los containers. Por ese motivo es que no se pudo llevar nunca armado como hospital, como avión sanitario el Hércules. Porque ¿cómo se iban a poner las camillas si estábamos cargando containers? Bueno, estábamos ya arriba, de repente ya habían subido la panza, empezó a carretear, paran de carretear, bajan la panza, bajen rápido, hay alerta roja, corran al refugio. Corriendo al refugio. Cuando en el refugio, por supuesto, todos varones, era el refugio re grande, todos varones, yo la única mujer. Y realmente, por ejemplo, hay algo que a mí siempre me emocionó, fue el respeto que había hacia nosotros, ¿no es cierto? Hacia nosotras. Por ejemplo, yo estaba al lado de un soldado, ¿no? En cuclillas al lado de un soldado, todos alrededor, y sin querer el soldado me roza. Me mira con una cara de pánico y me dice, perdón, cabo principal, pero estábamos todos pegoteados ahí, porque éramos un montón. Pero eso que realmente, ahora evidentemente ya no existe eso, ¿no? Pero en ese momento siempre me llamó la atención, todo el tiempo, cuando íbamos en los vuelos, lo mismo, ¿viste? Me decían, cabo principal, ¿quiere sentarse? Ellos estaban todos tirados en el piso, ¿no? Y me querían dar su lugar para que yo me siente. ¿Viste esas cosas que ya ahora no se ven? Porque ahora ni siquiera te dan el lugar en el asiento del colectivo. Sí. Esa es la realidad. Bueno, hicimos el vuelo a ras del mar, con silencio de radio, teniendo en cuenta que íbamos en zona de exclusión, ya con dominio marítimo y aéreo del enemigo. Así que llegamos a Puerto Argentino. ¿Cuánto tiempo de vuelo? Más o menos 2 horas y media, 3, más o menos. Yo exactamente no puedo registrar exactamente el tiempo, porque primero no tenía reloj, no llevaba reloj, primer punto. Y segundo, cuando uno está en tensión, no tiene verdadera dimensión del tiempo. Es imposible lo que para esos son segundos, para uno es un siglo. Eso es lo que pasa, porque eso es lo que pasa también en el refugio, todo. Me olvidé, cuando salimos del refugio estaba la disyuntiva si íbamos a cruzar o no. Porque como había habido alerta roja, bueno, después se descubrió que en realidad eran aviones amigos, que claro, como estaban con silencio de radio, no habían sido identificados y por eso fue la alerta roja. Así que dijeron sí, vuelen.
Cuando llegamos a Puerto Argentino, nos tiramos de los containers a la pista para que empiecen a bajar los containers y después empezamos a correr atrás del Hércules para volver a subir. Subimos al Hércules, empezaron a llegar las ambulancias marcha atrás, con las puertas abiertas. Siempre hay que tener en cuenta que el Hércules es un avión muy pesado, por lo tanto, si aterriza, para poder despegar tiene que carretear y es un blanco muy fácil, por lo tanto, toda la evacuación se hace con el Hércules carreteando y por lo tanto las ambulancias tienen que venir marcha atrás todo el tiempo. Bueno, abrían las puertas, nosotros empezamos a descargar a los pacientes, los que podían caminaban y se sentaban a los costados, los que podían nos ayudaban a bajar pacientes que de repente estaban en camilla o no podían caminar, hasta que en un momento el capitán el capitán Villegas, que era el que estaba al mando de la aeronave, nos avisa que se va a subir la panza porque hay alerta roja. Así que subieron la panza y se terminó la evacuación en ese momento. Había más ambulancias, pero lamentablemente hay que tener en cuenta que hay que defender lo que hay. Y si bombardeaban, el Hércules era un blanco muy fácil, que no solo se perdían las vidas que estaban arriba del Hércules, sino el Hércules, que era la forma que había para hacer la evacuación, el medio para hacer la evacuación, y también las ambulancias que estaban en la pista, porque ellos no recibían informe de la torre de control. Se daban cuenta que iba a haber un ataque cuando el Hércules subía la panza, entonces rápidamente volvían al hospital. Bueno, salimos y al poco tiempo que despegamos, el capitán informa que nos estaban persiguiendo 3 Sea Harrier y que íbamos a tener que cambiar la ruta. Así que se prolongó mucho más el vuelo. Nosotros íbamos a oscuras dentro del Hércules, con linternas que llevábamos en la boca para iluminarnos, y así atendíamos a los pacientes. Finalmente logró eludir a los Sea Harrier, siempre a ras del mar. Los soldados veían golpear las olas contra las ventanillas, ¿viste? Y bueno, finalmente cuando entramos en la Patagonia, el capitán avisó a Comodoro que estábamos volviendo. Cuando nadie pensaba que volvíamos ya, porque se había extendido un montón, ya era de día. Los vuelos siempre llegaban de noche, ya era de día cuando nosotros llegamos. Nos estaban esperando todos en la pista. El brigadier Crespo, el director general de Sanidad, todos los que formaban el Hospital Rubicable, todos nos estaban esperando. Eso demuestra el compañerismo que había, ¿no es cierto? Y que de repente el que no lo vivió no puede tomar la dimensión real, porque todos nos abrazaban. Bueno, finalmente hicimos el triage y los pacientes que iban a ser derivados fueron derivados y los que todavía no eran derivados pasaron al Hospital Rubicable. Yo volví a fin de mayo, cuando vinieron las otras 5 enfermeras, yo volví a Buenos Aires. Sí. Dormí 3 días seguidos, porque allá prácticamente era de noche llegaban los vuelos, de día dormías cuando tenías un momentito de tiempo, ¿no es cierto? Así que estuve 3 días sin comer, sin tomar nada. Mi mamá cada rato venía, ¿no querés tomar un poquito de leche? ¿No querés? Y yo lo único que quería era dormir. Dormí 3 días porque después fui inmediatamente destinada a la Escuela de Aviación Militar. Es decir, directamente, por lo menos pude dormir para no ir dormida a la Escuela de Aviación, ¿no? Sí. Para hacer el curso de promoción alférez. Y ese curso sí fue mixto. Por primera vez fue mixto. Sí. ¿Eso es en el 1982? En el 82, correcto. En junio del 82. Cuando nos rendimos, nosotros fuimos los primeros días de junio. El 14 de junio, cuando fue la rendición, en la formación de la mañana, el oficial de turno nos dijo: tengo que darles una mala noticia, nos hemos rendido. Ay, nos miramos todos y realmente fue un desasosiego total, porque nosotros, la mayoría habíamos vuelto en mayo, y hasta mayo
se habían derribado aviones, se habían hundido buques y todavía teníamos esa esperanza de que iban a seguir siendo nuestras las Malvinas. Cuando nos dijeron eso fue un desasosiego total, una angustia. Pero la escuela de aviación es una vorágine en la que a la mañana tenés instrucción militar y no tenés descanso hasta el mediodía. A la tarde tenés cursos, después tenés que estudiar y después tenés imaginaria a la noche. Es como que no tenés tiempo de pensar. Realmente no, yo creo, a mí me pasó, no tuve tiempo de pensar. Volvimos a fin de año. Volví a mi lugar, al hospital aeronáutico, a terapia intensiva. Nadie se acordaba de Malvinas. Así como nosotros es como que nos habíamos anestesiado, parece que la sociedad también. Nadie se acordaba de Malvinas. Nadie nos preguntó, nadie habló. Y bueno, Malvinas quedó en el olvido por eso. ¿Nadie del hospital? Nadie. ¿Tampoco en afuera? No, nadie. Por eso es que tampoco nosotros hablamos. Porque yo creo que uno para hablar necesita que al otro le interese. Yo no me voy a parar en una plaza y decir no, porque en Malvinas. Si vos no preguntás es porque no te interesa. Por eso tenemos que aprovechar ahora que todos están preguntando. Porque ahora la sociedad entera está preguntando. Sobre todo la parte educativa está terriblemente interesada. Este es el momento que no podemos desaprovechar y que tenemos que estar siempre dispuestos a hablar. Yo sigo en contacto con Fuerza Aérea, Sí. en muy buen contacto con Fuerza Aérea, me sigo viendo con los veteranos de Fuerza Aérea y realmente creo que es importante que se sepa que a las mujeres nos costó llegar, ¿no es cierto? Que no fue un jardín de rosas llegar y que tuvimos que pasar por malas experiencias, no con respecto a, como se dice, abuso, no, nada que ver. Yo siempre fui absolutamente respetada en Fuerza Aérea, siempre fui muy bien considerada, pero se olvidaron de ascendernos. Un detalle. ¿A vos sola o...? Y no, yo era la más antigua, mientras que no me ascendieran a mí, no podían ascender a ¿Cuántas nadie. eras? Cuando vos fuiste a la escuela aeronáutica para hacer el curso de oficial. De alférez éramos Sí. 6. 6 mujeres. Después hicieron 4 cursos más mientras que yo era alférez. Por eso te decía que eran alférez de primera promoción, alférez de segunda promoción, alférez de tercera promoción, alférez de cuarta promoción y nadie más. No había ni un solo teniente, no puede ser. Algo está mal en eso y eso es lo que me motivó. Es decir, yo sabía que al año yo tendría que haber ascendido, porque según el Código Militar, si estuviste en guerra y si no tenés a nadie arriba, si sos el techo, digamos, de la promoción, te tienen que ascender al año. No me ascendieron. Dije, bueno, voy a esperar a los 2 años. Tampoco me ascendieron. Voy a esperar. Los 3 ya empecé a hablar. Como no obtuve respuesta, a los 4 empecé a hacer notas, manuscritas, por supuesto. La dirigí primero al director administrativo. Tardó 2 meses en llegar al director del hospital, que estaba al lado, la oficina de al lado era. Tardó 2 meses en llegar mi carta. Tardó 3 meses en llegar a la Dirección General de Sanidad. Tardó más de, creo que 4 meses en llegar al brigadier Crespo. Y al final, en un momento dije, no es justo esto. No es justo porque nosotros cumplimos las mismas funciones que los varones, tenemos las mismas guardias, tenemos los mismos deberes, tenemos que tener los mismos derechos. Y el brigadier Crespo me dijo, lamentablemente esto no depende de nosotros, los pliegos tienen que ser elevados por el Congreso, no depende de nosotros. Y yo le dije, bueno, si usted me dice que se elevaron los pliegos y que yo voy a ser ascendida con retroactividad como me corresponde, me quedo. Si no, no, eso no existe. Bueno, entonces me voy. Que siga el curso a la baja. Y a los 6 meses me dieron la baja. Al año siguiente empezaron a ascender. Quiere decir que de algo sirvió. Sí, lástima. Bueno, pero de algo sirvió. Sí. Lo importante es que no fue en vano. ¿No es cierto? Yo creo que para mí lo que me reconforta es eso. Sí. Que no es como que me quemé, Sí. sino que de algo sirvió. ¿Y después seguiste en contacto con
Malvinas? Inmediatamente no. Al principio no, porque nadie, ni siquiera en el hospital se hablaba de Malvinas. Ni siquiera los que habíamos estado en Malvinas hablábamos de Malvinas o de Comodoro. Nadie hablaba. Después de un tiempo sí empecé a volverme a poner en contacto con los que estuvieron en Puerto Argentino, con los que hacían las evacuaciones aeromédicas, y ya después quedé súper relacionada, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, de tu experiencia posterior de Malvinas, ¿hay algo que rescatás? Mira, yo rescato que afortunadamente yo pude seguir trabajando. Yo ya tenía un trabajo y pude seguir trabajando lo que me gusta. Sí. Y eso es como que, teniendo en cuenta que la parte de Malvinas estaba anestesiada, me permitió seguir con mi vida, totalmente. Porque yo seguí trabajando como enfermera y como veterinaria, las dos cosas, por supuesto, siempre hice las dos cosas a la par. Por lo tanto, no tuve mucho tiempo de ir retrospectivamente y lamentarme. Yo creo que para mí pude hacer una resiliencia, ¿no es cierto? Y eso me permite ahora poder estar hablando, ¿no es cierto? Sí. Malvinas a mí me ayudó a aprender a vivir el presente, y eso se lo debo a Malvinas, porque uno cuando está entre la vida y la muerte dice, ¿por qué ponerse mal por cosas que no tienen valor? Y Malvinas me dio eso, disfrutar el hoy, el presente, no hacerme problema por cosas que yo no puedo solucionar, no quedarme en la mala experiencia, digamos, ¿no es cierto? Así que para mí Malvinas fue útil. Bárbaro. No sé si quieres.